Hola Carlos, de nuevo te saludo, agradecer la invitación, creo que estos espacios hay que disfrutarlos y bueno, sabemos también que seguramente he visto por allí mucha gente amiga de Venezuela, que incluso algunos hace tiempo que uno no tiene contacto, ¿no? Aquí en Bogotá estamos bien, gracias a Dios, gracias a la labor que estamos realizando en el club en el que actualmente estoy trabajando. Seguimos con los entrenamientos, con el día a día, obviamente con las dificultades de caso, porque no es lo mismo poder entrenar en un campo diariamente que hacerlo desde nuestros hogares. Y bueno, en temas familiares y el tema de la ciudad, cumpliendo con los reglamentos que ha emanado tanto el gobierno nacional aquí en Colombia como el Ministerio del Deporte, o Coldeportes como mejor se le conoce. Y bueno, gracias a Dios nos ha acompañado la labor y estamos bastante bien. Me alegra muchísimo. De la actualidad la vamos a hablar en su momento, porque yo quiero arrancar, como bien dice la frase, por el principio. Danilo, de joven, de adolescente, de estudiar en el bachillerato, ¿cuál era su sueño? ¿Ser futbolista? Porque entiendo que fue arquero. ¿Ser periodista? Porque también sé que cumplió ese sueño. ¿O ser entrenador de fútbol? No, está claro que ser jugador de fútbol siempre fue la ilusión, ¿no? Después esa ilusión con la realidad se va llevando a otro lado. Está claro que en aquel momento cuando pertenecíamos a categorías inferiores y podíamos disfrutar de también estar muy cerca del equipo profesional en algunos entrenamientos, en algunas prácticas, como se le conoce hoy en el fútbol como sparring o sí, haciendo fútbol, pues uno creía y confiaba plenamente de que podía estar ahí, ¿no? Pero bueno, el tiempo fue llevándonos a otros lados, como tú bien lo dices. También he tenido la posibilidad de estar en el periodismo deportivo, estudiando en la ULA, en la Universidad de los Andes. Creo que para mí fue una etapa muy enriquecedora en muchos aspectos que seguramente vamos a tocar más adelante. Pero en principio, Carlos, siempre la ilusión era jugar al fútbol, eh, tener la posibilidad de vivir de esto, y en ese sentido estoy muy feliz porque desde que empecé a trabajar o desde que empezó uno a percibir cosas en relación a la profesión, bien sea en todos los aspectos, siempre estar con el fútbol y el fútbol me ha permitido vivir del balón. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto tiempo practicaste fútbol a nivel juvenil o infantil? Desde los 5 años hasta los 20, casi 22, estuve yo Imagínate. 21, 22. Estuve como jugando, intentando, siempre al principio era una pasión, uno veía siempre los partidos de Táchira, ahí en San Cristóbal, de la selección Táchira, también de equipos de Sudamérica. Me gustaba mucho ir al estadio, ir a ver a Frankovic, siempre se lo dije a él, porque tengo una relación con él después de estar en el fútbol. Era mi ídolo, era el arquero que siempre quería ir a ver. Tengo fotos con él de pequeño, fotos más grandes con esa gran persona que aparte es un gran ser humano. Eh, y en ese sentido siempre estuve como te decía, con la pasión de querer jugar. Hice inferiores o empecé haciéndola en la Fundación Atlética San Cristóbal, con todos los entrenadores y el Pocho. Después con la Academia de Plaza Venezuela, con una academia también que tenía Juan Domingo Tolizano, hoy por hoy director técnico del Deportivo Táchira. Y como a los 13 años pude estar en las inferiores de Táchira, allí estuve hasta los 22, jugué hasta la segunda división del club. Pudimos entrenar en algunos tiempos con el equipo profesional, siempre compartíamos con ellos. Ahí por ahí veo a Manuel Sanhaus, no sé si es el hijo, sí, el hijo que se ha conectado, con él teníamos buena relación cuando entrenábamos con los arqueros en aquel momento. Sanhaus padre, Gloria también ídolo, porque siempre lo veía en esa gran Copa Libertadores del 2004 que hizo con César Farías. También lo hablo mucho con él, o lo hablé en su momento, ¿no? Sí. De ese contacto que se tenía con ellos. Y bueno, hasta los 22 años, hasta que ya nos dedicamos a terminar los estudios en parte y también a ser entrenadores. Y bueno, yo cuando alcanzo a conocer a Danilo Chacón, lo conozco es en el estadio, dando sus primeros pasos. Sanjao padre que está, Manuel Alejandro Sanjao Contreras. Manuel, abrazo Manuel.
Siempre fue un referente para mí, Manuel, en todo. Manolo, como le decía Jorge Luis Pinto. Manolo, ven acá, Manolo. Saludos para Manuel Sanjao, que también lo vamos a tener en los próximos días. Y también a Manuel Sanjao, hijo, que también está allá en territorio ecuatoriano. Danilo, decía yo cuando empiezo a conocer a Danilo, lo conozco en el estadio. No sé si casualmente fue en esos tiempos de Pinto, hace como unos 10 años atrás. Y tú arrancabas en los medios de comunicación y estabas empezando a intervenir en la radio. Recuerdo que arrancaste con Luigi Viva. Ahí se me vienen los recuerdos. Ustedes dos siempre andaban juntos, para arriba y para abajo, mientras estudiaban, hacían los estudios de comunicación social y empezaban a intervenir en la radio del Táchira, ¿no? Sí, sí, no era con Pinto porque en ese momento yo todavía estaba en el club en Táchira, ya terminando de vivir esa etapa. Creo que el técnico en ese momento después, no sé después de Pinto quién estaba por allí. Chuy Vera y después Jaime de la Pava. En la época en la que entró Chuy Vera a dirigir, nosotros, yo ya estaba en segundo o tercer año de la universidad. De hecho, entró a la universidad por beca deportiva. Y en ese momento, pues siempre quería estar ligado al fútbol y tenía una buena amistad con Luigi, periodista también ahí del departamento de prensa del Deportivo Táchira, un muy buen amigo y muy buen profesional. Y siempre he tenido, Carlos, esa manera de hacer las cosas, ¿no? De hacerlo por mi cuenta, de tratar de que las cosas al principio pues no son tan fáciles, pero cuando tú logras ya establecer ciertos proyectos, pues hay una satisfacción más grande, ¿no? Sí. Y entré en ese gran conglomerado que son los medios de San Cristóbal, que bueno, tú has vivido allí mucho tiempo, y bueno, nosotros con la ilusión de también hacer carrera y de ponerle el 100% a todo. Siempre estábamos en los entrenamientos, en los partidos, teníamos nuestra transmisión propia, como te decía, y estuvimos desde ese momento, estuve como 3-4 años trabajando en la radio. ¿En qué emisoras pasaste? Tú hacías de comentarista, ¿sí? ¿O quién era el que narraba? No, él. Yo Luigi era el narrador, sí. Y tú eras el comentarista. Sí, total. Creo que para ser narrador creo que hay que tener otro. En la emisora de la universidad. En ese momento, mi profesor de periodismo era Gustavo Azócar, un periodista muy conocido allí en San Cristóbal. Claro. Yo hablé con él, le dije que quería hacer un programa de fútbol. Me dijo, pero hay muchos. Y era cierto, ¿no? En San Cristóbal hay muchos. Pero bueno, queríamos cubrir desde otro aspecto, y el profesor Azócar nos dio esa posibilidad de estar allí. Estando en la radio pude tener mucho contacto con muchos entrenadores y también aprendí mucho entrevistándolos, hablando con ellos, con el propio Chuy Vera. En su momento hablábamos mucho de fútbol. Después yo dirigiendo fui a Mérida varias veces y él, cuando no está dirigiendo, vivía en Mérida. Hoy creo que está por los Estados Unidos dirigiendo, y siempre hablábamos de fútbol y de esa manera de ver el juego. Decías que no es fácil ser narrador y por eso también te lanzaste a ir más por el lado de ser comentarista, ¿sí? Sí, claro, y pues principalmente creo que el análisis del juego me ha llamado mucho la atención. De hecho, hoy cuando uno trabaja, pues es parte de su trabajo, ¿no? Analizar los partidos que tiene, grabarlos, llevarlos a casa, pasar más horas del partido. El jugador juega el partido y ya termina. Nosotros los entrenadores, y creo que hoy por hoy es una parte vital de nuestro trabajo, seguir viendo el partido, seguir analizándolo. En ese momento me despertó una situación importante. Tuve el privilegio de también estar comentando con grandes narradores ahí en el estado Táchira, en Venezuela, como Edgardo Márquez, que también es una gran referencia allí. Y aprendí mucho. Creo que se ve el fútbol de otra manera porque no lo ves simplemente por gusto, sino también tienes que estar muy pendiente de ciertos detalles, y la verdad que me encantaba y todavía tengo gusto. Hace rato que no lo hago, pero comentar partidos de fútbol me gusta mucho, y sobre todo en los estadios, Carlos, porque si uno lo ve por televisión hay cosas que no terminas de ver. En cambio, en una cabina, en un estadio o allí se ven cosas bastante interesantes para analizar. Se aprende mucho. Sí, totalmente. Y comentar un partido en el estadio es verdaderamente muy especial, muy especial. A mí particularmente es de
a ver, de las tareas que tiene el oficio o que tiene la profesión de ser periodista deportivo, o en este caso comentarista de fútbol, la que más me llena es esa, la de poder estar comentando un partido de fútbol en el estadio, el comprendido del partido, como yo le llamo. Desde que arranca el compromiso hasta el final, hasta que el árbitro sentencia al final del partido, se vive una magia totalmente especial comentar un partido de fútbol, sobre todo por la radio, en vivo, Sí. desde el estadio, ahí, viendo todo el espacio de esa dimensión que tiene el campo de juego, viviendo todo el entorno y el marco que representa un estadio de fútbol. Sin duda alguna eso es mágico, ¿no, Danilo? Y yo también quiero subrayar algo. La verdad, usted no solo ve muy bien el fútbol, lo analiza muy bien y también es de los muy buenos comentaristas de fútbol. Pero ahora el fútbol, el campo, la otra tarea, el de ser entrenador, nos ha robado momentáneamente a un excelente comentarista y analista de fútbol. Bueno, Carlos, muchas gracias por esas palabras. Como yo te decía al principio, creo que lo que uno hace tiene que hacerlo con pasión y con dedicación, ¿no? Y cualquier cosa en la vida. Nosotros somos privilegiados, en este caso tú también, y la gente que está en los medios que vive del fútbol. Es una realidad y hoy lo estamos viviendo, ¿no? Las dificultades que se pueden presentar porque no hay fútbol, porque no se está trabajando en el día a día en campo. Pero creo que el privilegio de estar siempre detrás de un balón, yo siempre lo hablo con mi esposa, con mi mamá, de que, bueno, en realidad mi único trabajo ha sido el fútbol. Gracias a Dios no he tenido que hacer otras cosas. Y en ese momento, pues como tú dices, estaba comentando, más allá de que si era bueno o no, a mí me gusta mucho el poder analizar los partidos, el poder disfrutar de los mismos, y lo que tú decías de la radio es cierto. Yo crecí escuchando radio, mi tío siempre me llevaba al estadio y cuando te decía ese tema de ir a ver a Francovi y estaba con su radio, obviamente no eran estos aparatos, eran los radios grandes donde se sentaba uno con el radio grande, él también llevaba su hidratación, que en ese momento era otra, ¿no? En el estadio. Sí. Escuchar a Quique Rosales para mí siempre fue una gran admiración. De hecho, estos días leí que está cumpliendo de fallecido y bueno, un abrazo siempre a su familia y saludos y energía a su espíritu, porque era un gran comentarista, me gustaba mucho escucharlo a él, a ustedes también en la radio tan popular como está Maestéreo, y bueno, a toda la gente que estaba allí en los medios, y cuando estuve allí, pues lo disfruté mucho. ¿Cuándo decide Danilo darle un paso al costado, darle una pausa al periodismo deportivo y dedicarse de lleno a ser entrenador de fútbol? Siempre lo había querido. De hecho, cuando estaba trabajando como comentarista... ya lo estaba haciendo, ya estaba ejerciendo como entrenador. Sí, ya había empezado a hacer funciones de entrenador. Primero arranqué como asistente técnico en una escuela de fútbol que había fundado Fabián Uquillas en su momento. Luego ya fui entrenador, después pasé y seguramente ya vamos a hablar del tema, a una gran institución en San Cristóbal, allí en el Demócrata Sport Club, pero cuando me llama Táchira, el Deportivo Táchira, a participar en sus categorías menores, por cuestión de ética profesional, pues decido dejar de lado mi trabajo. En ese momento estaba también escribiendo en un periódico importante del país, en el diario Líder. Sí, claro, recuerdo. Sí. Yo estuve 2012, 2013, sí. Y cuando yo salgo, a mí casualmente me preguntan, cuando estaban por darte a ti la posibilidad de ser el corresponsal, me preguntan para dar opinión, y no, a ojos cerrados, por supuesto que sí, y ahí arrancas tú a trabajar en 2014 como el corresponsal del Táchira para el Yo-Yo Líder. Sí, señor, sí, señor. En Líder estaba escribiendo, hacía las notas de los partidos. Me gusta mucho escribir y me gustaba mucho escribir las notas de los partidos porque también, insisto, aprendí mucho a sintetizar, en ese momento a sintetizar, más allá que en la universidad ya lo veíamos con los profesores, nos mandaban a hacer una nota media hora y teníamos que traerla y me preparó bien en ese sentido, pero una cosa es el campo real, ¿no? En ese momento, como te decía, estaban en el diario Líder, me llaman de Táchira, de que había una posibilidad de ingresar como parte del cuerpo técnico de categorías menores del club, y yo decido no continuar ni en la radio ni en el periódico por ética, o sea, porque sabemos, Carlos, que en San Cristóbal
los medios de comunicación en algún momento van a hablar de Táchira, si tú quieras hacer otro tipo de programa, siempre va el tema del Deportivo Táchira, y no era correcto estar dentro de la institución y también estar en los medios. Entonces, dejé al lado todo tipo de temas, de seguir creciendo en el periodismo, temas económicos, de todo, se quedó a un lado para seguir persiguiendo el sueño de ser entrenador en la élite. Era un paso importante que estaba dando en mi carrera como entrenador y que seguramente me abrió muchas puertas más, y por eso me dediqué al 100% a dirigir. ¿Esto sucede arrancando 2014 o a mediados? Más o menos, sí, más o menos el 2014. Nosotros hicimos el Por esta Mundial época, hace 6 años. un poco más adelante, después del Mundial de Brasil. Yo lo Perfecto. comenté para una radio en San Cristóbal, con el grupo de trabajo de Edgardo Márquez. Estaba de hecho Tolizano también como comentarista, Juan Domingo, en ese momento. Después del Mundial habían reestructuraciones el año siguiente, más o menos como en diciembre, noviembre, de las categorías menores de Táchira. Hubo un ingreso de algunos entrenadores y yo ahí ya paro de trabajar en los medios y arrancamos ya en las inferiores de Táchira. Aquí hagamos una pausa porque queremos saludar a Edwin Quero, al Alexis Chirino, que también nos envía saludos a los dos. Está Carlos Adrián también por ahí, Dios te bendiga, hijo. También está conectado el profe Arturo Prato. Ayúdame a recordar quiénes más se conectaron, que están enviándonos saludos, sobre todo a Danilo, muchos amigos de Danilo, pero por supuesto, están conectándose muchos futboleros, muchos fanáticos al fútbol del Deportivo Táchira, y que también han podido apreciar y conocer esta carrera que va corta, pero va con muy buenos pasos firmes de Danilo Chacón en el fútbol, no solo en Venezuela, sino ahora también en el fútbol colombiano. Danilo, Sí, saludos. yo recuerdo dando un paso atrás a la cronología que estás comentando de tu carrera como entrenador. Yo recuerdo porque alcanzamos a coincidir, yo yendo como representante, a tu experiencia en la escuela que formó Fabián Utillas, llamada Academia Performance Competitivo. Yo recuerdo y me gustó muchísimo el proyecto. Lástima que no se pudo seguir, pero lo que se hizo en cerca de un año o 15 meses fue muy bueno, verdaderamente fue muy bueno. La metodología de entrenamiento que ustedes tenían, sobre todo a la hora en el tema de la tecnificación del talento, era muy buena, y en ese año pudimos conocer no solamente a muchos talentos, sino también a muchos entrenadores talentosos, como el caso tuyo, como el profe Daniel Rosales Chocoro, que a propósito también ingresó a la sala. Por ahí lo vi, sí. Y a Prato. Daniel Rosales Chocoro, Un abrazo, y otros tantos más que de pronto se me pasa un poco del recuerdo. Pero sí recuerdo que cuando yo te veía a ti entrenar a los chicos y entrenar a los más chiquitos, y yo decía, la paciencia que tiene este muchacho tan joven para tenerle paciencia a estos niños. Qué manera de poder empatizar con ellos y de tener una muy buena relación, porque cuando se entrena a los chicos, a los más pequeños, a los niños de entre 4 y 6, 7 años, verdaderamente hay que ser mucho más que un entrenador, y eso lo hacía muy bien. Y yo recuerdo que en aquel entonces le decía a mi esposa, este muchacho Danilo va para cosas grandes, y sabíamos que iba a ser así, que está siendo así, y que aún queda mucho camino por recorrer, porque Danilo es muy joven, apenas que cumpliste 30 años hace poco, ¿no? Entonces, Sí, hace Danilo, poquito. quería recordar ese paso, porque para mí, más allá de que esa escuela no hizo tanto nombre, para mí esa escuela es un punto de inflexión para muchos, entrenadores y jugadores. Sí, total. Bueno, por ahí estaba Daniel, un abrazo para él. Tenemos un grupo de WhatsApp con varios entrenadores, amigos que estudiamos en la UNED también, entrenamiento deportivo. Con Daniel también nos conocemos de categorías menores, Prato, Eric, que estaba por allí. Ellos estaban en ese proyecto. Por ahí también vi saludos de Edwin Quero, de Adolfo Monsalve, que está por allí también. Nosotros arrancamos, Carlos, con el profesor Uquillas. A mí me dirigió él en la sub-20 de Táchira, y él precisamente un día me llama y me dice que arranca eso, que si me gustaría iniciar. El profesor Greco también siempre me decía que él veía cosas de uno como jugador, como de cierta manera líder en esos equipos, para ser entrenador, ¿no? Y siempre me había llamado también la atención. Entonces él me llama,
yo estaba trabajando en la radio, le dije que con gusto acompañaba donde él quisiera. En ese momento inicio como asistente técnico del profesor Luis Ramírez, con los niños más grandes y más pequeños. El profesor no continuó allí y quedo yo a cargo de los chiquitines. Había un buen grupo de trabajo del cual aprendí mucho. Estaba Luis Quintero también, hoy preparador físico del Deportivo Táchira, Daniel Rosales, Eric, que hoy está trabajando en Ecuador. Bueno, un buen grupo de gente allí trabajando con el profesor Uquillas, que él traía una metodología de Estados Unidos y de Europa, porque era una persona muy preocupada por prepararse, y en su momento nosotros fuimos como adquiriendo todo ese tipo de situaciones que en Venezuela en ese momento no se veían tanto, ¿no? El proyecto no terminó de darse, pero sí es muy cierto lo que dices. Muchos empezamos, otros ya tenían cierta experiencia dirigiendo, como el propio Daniel, Luis. Esa fue para mí mi primera experiencia, pero de ahí hemos salido buenos entrenadores y sobre todo buenas personas que hoy todavía están en el fútbol. Era un buen proyecto. Lo que hablabas de la tecnificación era así. Yo todavía, después más adelante, dirigí jugadores que tuve en esa academia en Táchira y creo que se pudo llevar una línea de trabajo, no mucho en el tiempo, pero sí que dejamos huella en ese sentido. Saltamos y vamos a la cronología, mediados de 2014, y entonces arranca y te dedicas a ser entrenador de categorías formativas, dejando a un lado, por ética, el cual respaldamos esa decisión, me parece apenas oportuno y lógico, dejar a un lado el periodismo, la radio y ser corresponsal del principal diario deportivo del país para el momento, para dedicarte a ser entrenador de las categorías formativas del Deportivo Táchira. ¿Y cómo arranca todo eso? Bueno, siempre Táchira ha estado en mi vida, ¿no? Como te decía, más allá que no pude estar en el primer equipo, porque en ese momento había gente que estaba más capacitada para hacerlo. Uno no puede decir nunca que no jugó por, como se dice en el fútbol, rosca y esas cosas. No estaba del todo capacitado, si no lo hubiese hecho. Pero siempre había estado ligado al club desde muy pequeño, desde los 13 años, como te decía. Entonces, quería estar en Táchira. Venían ya varios años como tratando de tener esa comunicación, ¿no? No del todo formal, pero sí seguía mi trabajo en el Demócrata. Yo estaba trabajando en el Club Demócrata. Allí hicimos un muy buen trabajo en conjunto, de trabajo de equipo. De hecho, allí también salieron varios entrenadores. El propio Daniel estuvo en ese momento. Y hay muchos jugadores que hoy vemos que están cerca del fútbol profesional de aquel proyecto en el Club Demócrata en San Cristóbal. Yo venía de dirigir niños de 10 años y 12 años. Me estaba yendo muy bien, habíamos logrado establecer buenos jugadores, muchos habían ido a Táchira incluso. Habíamos tenido la posibilidad de tener la selección Táchira sub-10, con la cual pudimos lograr el torneo nacional. Y bueno, se venían dando muchas cosas interesantes. Y en aquel momento pudimos hablar con parte de los directivos, de los delegados del club. Me llaman, me hacen la oferta. En ese caso también pude hablar con Gerson Chacón. En aquel momento era jugador, pero yo tenía a uno de sus hijos dirigiéndolo hace 2 años, a Emanuel. Ya conocía el trabajo también con Armando Monsalve, quien estaba allí delegado, y algunos otros directivos. Mino Feboli en ese momento ya había salido, pero con él había hablado antes algunas cosas al respecto de poder estar dentro del club. No se había dado por mi compromiso en el Demócrata y porque no se había presentado la oportunidad de alguna vacante, ¿no? En el sentido. En ese momento arrancamos, yo inicié como asistente técnico del profesor Penagos, y luego, un momento acá, él se va del país por cuestiones personales a trabajar, en ese momento, perdón, confundí un poco. El que se fue el director de la sub-20. Yo entro como asistente de la sub-14, dirigiendo allí también, trabajando con una generación que venía de hacer las cosas muy bien con Daniel Rosales, precisamente en la sub-12. Trabajamos 6 meses con ese grupo, llevándolo adelante de buena manera en el torneo nacional. En ese momento, el coordinador de categorías menores decide, tras la salida del entrenador sub-20,
que yo sea el director técnico de la sub-20, le había gustado el trabajo, se venían haciendo bien las cosas. Y bueno, ese año fue muy cambiante, estar en Táchira, entrar como asistente y terminar siendo el director técnico del equipo sub-20, pues me tenía muy contento, se aprovechó al máximo. Por ahí tuvimos a Sanjaos, el hijo de Manuel, gran arquero, se jugaba muy bien al fútbol, era un equipo que siempre apostó a tener la pelota, que pudimos hacer muy buenas cosas, muchos de sus jugadores hoy están en el fútbol profesional y en ese año, como te cuento, pues fue hacer mucha experiencia y lograr ya establecerme dentro del club, que no era cosa fácil. ¿Fueron cuántos años en total con Táchira? Fueron 2 años, casi tres, casi tres. Yo termino viniéndome aquí a Bogotá en el 2018, fueron 3 años y algo, 2 años y medio, si mal no estoy, por temas de hacer un curso, ya hablaremos del tema, y la situación allá estaba un poco compleja allá en Venezuela, en cuanto a lo económico, en cuanto a la seguridad, y tenía también proyectos ya familiares, y terminó el vínculo con Táchira, pero yo estuve en su 14, estuve en sus 20, ya había tenido esas dos experiencias, estando en sus 20 hay cambios dentro del club, y las personas que ya toman las riendas de la parte coordinativa y del fútbol formativo me reúnen y me dicen que querían que yo trabajara con la base que el siguiente año iba a ser los juveniles de Copa Venezuela y que venían haciendo bien las cosas. Entonces que querían que yo estuviera a cargo de ese grupo como un grupo que tenía una cierta proyección importante, ¿no? Y bueno, dejamos allí un trabajo, ese grupo termina jugando finales de torneos nacionales, yo ya no estaba, quedó a cargo mi asistente en ese momento. ¿Dónde me escuchaste, Carlos? No, no, alcancé a escuchar todo. Decía que de tu asistente que te acompañaba en ese momento. A ver, aquí estamos nuevamente. Sí, ahí estamos bien. No, yo no, en este momento no te logré escuchar al final. Ahora sí, ¿ves? Sí, ahora sí. Sí, a ver, ahí te pierdo también momentáneamente, Danilo. Decía del cierre, Danilo, del cierre ya con Táchira, de los cambios de los directivos, que te habían planteado trabajar con el selectivo, los que iban a ser próximamente norma del juvenil. A ver, hemos perdido también la señal con Danilo, entrenador tachirense que hoy en día está en Colombia, de el conjunto del Fortaleza. Bueno, vamos a ver en qué momento retomamos con Danilo, que lo perdimos. Ha salido primero un pequeño, un pequeño va y viene en el internet con nosotros. Luego le ha suscitado a Danilo y lo hemos perdido. Ha terminado saliendo Danilo de la conversación. Vamos a esperar en cualquier momento. Vuelve a conectarse. Saludamos a Domingo, a Jesús Larios, la gente de Fútbol Coaching, a ver quiénes son. Ya ingresa nuestro amigo Jan Carrero de Jan Food B, está haciendo un trabajo espectacular con los goles. César Marcano, a ver si César Marcano es el profe Champion Marcano, y es el gran saludo. El profe Ederson Ramírez también. Vamos a ver, poco a poco se van conectando. Todos los demás esperamos nuevamente la conexión con Danilo. En cualquier momento la conexión con el profe Danilo Chacón para tenerle nuevamente. Aquí está el profe, vamos a ver. Pero aún no lo veo. A ver. ¿Sí? Vamos a ver. Y ahora sí conectamos nuevamente con Danilo. Ahí estamos, Danilo. Sí, Carlos, no sé hasta dónde escuchaste, creo que hubo... Ibas contando el tema de los cambios que hubo en la estructura, que cambiaron hubo cambio de dueño en Táchira, que te habían ofrecido trabajar el selectivo de los próximos normas del juvenil. Sí, bueno, no hubo cambio de directiva, hubo cambios en las categorías menores. En la coordinación. Sí, y pudimos trabajar con ellos, en ese periodo también estuve ayudando, o bueno, aprendiendo, diría yo, ¿no? Con el profesor Estífano en la primera división,
Táchira siempre fue para los entrenadores en ese momento y hoy hay muchos que estamos regados por el mundo, una universidad en el fútbol, ¿no? Y yo Total. en ese periodo corto estuve en Sub-14, en Sub-20, dirigiendo la Sub-16, como te decía, que logró eh, un proceso muy bonito y hay muchos jugadores entrenando en el primer equipo en ese momento. En este momento, justo antes de yo salir del país, estábamos allí con ese proceso. Lo continuó en ese momento quien era mi asistente, mi amigo y gran entrenador Hans García. Y bueno, fue una universidad, la verdad, porque, como te digo, viví todo eso, incluso pude estar cerca del primer equipo en los entrenamientos, en el vestuario, en las charlas técnicas, en todo el tema con el profesor Francesco Estífano, que por cierto hoy está trabajando acá en Colombia, ¿no? Seguro, así es. Saludos también para Juber Mosquera. Un abrazo a Jubel. Le tocó compartir algo con Juan Domingo Torizano, pregunta José. Y sí, Sí, mira, tantas cosas, ¿no? sí, sí. Juan Domingo me dirigió en su momento cuando yo estaba jugando en categorías menores en una escuela que él tenía. Bueno, él no era el técnico, pero era el que estaba a cargo. Después cuando en Lotería pude hacer una pretemporada con ellos, cuando él dirigía ese equipo en segunda división. No he podido trabajar con él como entrenador, le tengo una gran admiración, siempre hablo con él de fútbol. Muchos momentos estuvimos cerca de estar allí por trabajar juntos en algunos clubes donde estuvo, pero nunca se terminó de dar. Y cuando él llega a Táchira a dirigir el primer equipo, yo ya estaba aquí trabajando en Bogotá. Por ahí veo que está saludando Manuel Sanhaus también. Y el hijo. Ahora sí Sí, el hijo, el arquero. muy Bueno, bien, los dos son Manuelito, un arqueros. abrazo. Sí, También muy buen saludos para arquero, Jesús Manuel. Emilio El Chuy Pineda, que se une a la conversación, y Giancarlo Licano también. Bueno, Saludos a ellos, Danilo, abrazos. y se toma la decisión de viajar, tú estabas comentando, ya era un proyecto además familiar, por todas las Sí, situaciones que se estaban presentando en Venezuela, ya empezaban a manifestarse muchos aspectos de, sobre todo el tema social y económico, que como tú, muchos también tomamos la decisión de abrirnos pasos hacia el exterior. Y bueno, yo particularmente estoy cumpliendo ya 50 meses acá en Cúcuta, hace 2 años, 2 meses que nos vinimos, y creo que casi que a la par tú emprendiste el camino para venirte también a Colombia, y fue inicialmente por un curso que venías a hacer, cuenta. sí. Yo siempre he tratado de actualizarme con el fútbol colombiano, Carlos. Creo que es un Cosa fútbol que está muy bien y lo felicito. muchas gracias, un fútbol de mucho nivel. Cuando estábamos en las inferiores del Deportivo Táchira, siempre jugábamos el binacional ahí en Cúcuta y siempre me había gustado la manera del fútbol colombiano, ¿no? Allá había hecho cursos en Cúcuta, había salido a otras ciudades en Bucaramanga, varias ciudades de aquí de Colombia. Ya había venido a Bogotá también hace o sea, 2 años antes de decidir venirme, ya había venido a hacer un curso en Bogotá, bastante interesante, estando dirigiendo en San Cristóbal. Y bueno, vi que aquí había mucho fútbol formativo en cantidad, en calidad también lo hay. Y en su momento, pues, logré, con las dificultades económicas escaso en aquel momento en Venezuela, juntar algunos pesos. Tuve también la ayuda de un familiar aquí, con el cual tenía mucho contacto y pues hablábamos de cuestiones de la vida. Y le comenté que quería venir a hacer un curso, me dio la posibilidad de quedarme en su casa. Era un curso de entrenadores del Atlético de Madrid. En ese momento el director técnico de la Sub-20 del Atlético de Madrid, el coordinador de categorías infantiles, o sea, era un curso muy bueno, Sí, bastante provechoso. Estuve 4 días en el curso, bastante interesante, muchas ideas, pero ya venía rondando mi cabeza salir de Venezuela. No estaba bien en mi casa, en el entorno familiar. Profesionalmente sí, como te decía, en ese momento estaba cerca del primer equipo, estaba dirigiendo una categoría muy importante dentro de Táchira, que era referencia en el país en aquel momento, esa generación de jugadores. Varios de ellos en ese momento incluso habían podido estar en convocatorias de la selección sub-17. O sea, en ese tema estaba muy bien. sí. Pero en lo personal no, porque no podía cumplir proyectos familiares, el dinero no alcanzaba del todo, como pasa mucho en Venezuela. Y bueno, vine a hacer el curso,
pero ya tenía en la cabeza que quería salir del país, lo iba alargando por el tema futbolístico, por hacer lo que me gustaba, por estar trabajando en Táchira, por estar cerca de la primera división, pero ya tenía en la cabeza que había que salir de Venezuela porque no iba a seguir creciendo en lo profesional y en lo familiar, ¿no? Yo ya tenía en aquel momento, mi esposa era mi novia, ya tenía un rato tratando de poder formar una familia, pero se nos complicaba por todas las cuestiones que están allá, porque como te Sí, dije al principio, siempre me ha gustado hacer las cosas bien, ¿no? Poder irnos a vivir solos, poder tener nuestro hogar, todo ese tema era un tema complejo. Y bueno, cuando estuve aquí en Bogotá, en esa semana, me quedé una semana más, o sea, esas eran mis vacaciones en aquel momento, y yo decidí estar igual en una cancha, ¿no? Un amigo en común, Lucho Videos, eh, me llevó a ver categorías menores. Estuve viendo Millonarios, también al profe Russo, que en ese momento dirigía Millonarios, la sede nacional, entonces me quedé impactado con la cantidad de canchas, con la infraestructura que hay aquí en Bogotá, y yo decidí probar suerte y también en aquel momento se me presenta la oportunidad de seguir estudiando algunas cosas, y de quedarme trabajando en una muy buena escuela aquí en Bogotá, que se llama FL Clan. Es un proyecto de categorías menores, pero más enfocado en la mejora del jugador individual y de sacar jugadores a Europa o a becas en los Estados Unidos. Y bueno, gracias a más Dios en, más, conseguí trabajo. más en tema de tecnificación y trabajo analítico, personalizado. Sí, en eso se enfoca mucho. También hay equipos. En ese momento no tenía seguro el trabajo, estaba a prueba, no, la prueba no era paga. Como siempre, las decisiones pasan por ahí por lo que uno siente, como te contaba lo de Táchira en su momento. Eh, y bueno, yo decido quedarme, no tenía ni siquiera dónde vivir, no tenía muchas cosas, pero bueno, me aposté a querer ganarme un nombre acá. Al principio no fue fácil, la migración es compleja, y más uno solo, pero bueno, solo uno puede tener ciertas limitaciones para vivir y estar uno, aguantar, como se dice, ciertas cosas. Después que ya empecé a trabajar, el tema papeles era otro tema complejo, y bueno, tenía muchas dificultades, pero en ese momento se presentó la mano de Dios, la mano del trabajo, logré conocer ese club al cual estoy muy agradecido, y lo primero que hice al poder devengar algo fue alquilar una habitación y bueno, ahí se fue creciendo todo, poco a poco pude cumplir el objetivo de que mi novia en ese momento se viniera a vivir acá, y bueno, desde ese Qué entonces bien. estamos aquí Eso muy bien, es, ella se hablamos estableció. de finales 2018 ya. Sí, a finales del 2018. Mira, saludamos a Freiner Estupiñán que se une a nuestro live, también a nuestro gran amigo Pedro José La Zorra Brito, que está conectado también en estos momentos. Saludos también para el profe Ederson Ramírez, que nos envía saludos a los dos, y para A él, un Samir, abrazo. y también para el profe Samir, que está en África, que también te saluda, Danilo, y te da las gracias por haberlo integrado a el grupo de entrenadores tachirenses, que eso también ha generado una, bueno, no voy a utilizar ese término, ha hecho un revolcón, porque ha sido muy importante todo lo que se ha hecho en este mes. Mira qué manera de unirse los entrenadores tachirenses en estos tiempos de pandemia para hacer prácticamente un gran grupo y Sí, poder compartir todas sus experiencias. La verdad que eso ha sido fenomenal. Cuando yo le preguntaba a Adolfo hace días, dijo que fue el primero que se sorprendió que no pensaba que fueran tan unidos. Y mira, qué bien. La verdad que ha llamado mucho la atención y sé que eso va a servir para muchas cosas importantes y positivas para todos y cada uno de ustedes. seguramente. Yo se lo dije a Adolfo, se lo dije personalmente, es una gran iniciativa que tomó él, junto con Daniel Rosales, fueron armando ahí eh, ese grupo de entrenadores tachirenses en esta época de pandemia. Nos conocimos desde hace mucho tiempo y bueno, fuimos armándolo. Digo fuimos porque después terminé también teniendo una participación muy activa. Me invita Daniel, me invita Adolfo,
y empezó todo el conglomerado de entrenadores tachirenses que están hoy en Venezuela y estamos fuera del país, de los cuales muchos hoy o somos muy amigos, con otros quizás no estaba la relación constante, pero ya sabemos dónde están todos, dónde están ubicados. Hay gente que lo dirigió a uno en ese momento, al cual admiro mucho. Yo soy una de las cosas que me ha gustado mucho, Carlos, en esto es escuchar. eh, y siempre ha sido así. Hay profesores que nos dirigieron en categorías menores, el profesor Manolo Contreras, un maestro total, siempre hablo con él y le pregunto cosas, el propio Juan Domingo, siempre hablamos también, Pedro de Pablo, el profe Jacobo, quien fue preparador físico del Deportivo Táchira, hoy está en Nicaragua, siempre me quedaba con ellos hablando. Yo tenía mucho esa curiosidad cuando terminaba los entrenamientos, hablar mucho con el entrenador de cosas tácticas, cosas del juego, y creo que ahí ya se estaba despertando el tema de ser entrenador. Y bueno, el grupo de tachirense ha sido muy bueno. Hemos podido tener grandes personas del fútbol, como bueno tú sabes, grandes entrenadores que han estado en equipos donde uno quisiera estar y va a estar seguramente en el nombre de Dios y con el trabajo. Y fue una gran iniciativa. Estos días no hemos hecho algunas cosas, pero ya se están preparando otras y bueno, saludos a la gente que ha estado ahí en esos conversatorios. Genial. Bueno, Danilo, volvemos. Ya con tu novio hoy en día, tu esposa, a finales del 2018. Jonier, sí, por ahí dice Erson, disculpa que te interrumpa, tiene razón. Jonier también armó eso, no lo he visto últimamente a Jonier, pero también Leo, Eder, todos ellos tuvieron Sí, sí, mucho que ver verdad. con eso. Saludo a todos los Grandes profes que amigos. están también trabajando aquí cerca, aquí en Cúcuta, en los patios, en el Sí, Club Real Estudiantes. Está el profe Jonier, está Leonardo, está el profe Eder, sin duda alguna sí. también todos encabezados por Luis Ramírez. Ahí están todos. Son como, ¿qué? 4, 5, 6 profes que han estado Creo que está Cristian trabajando. también. Sí, señor. Están, hay Sí. varios profes, de Y verdad, que están haciendo un Pedro. trabajo bastante interesante a nivel formativo en una de las principales escuelas de fútbol que tiene la ciudad de Cúcuta, que tiene sus instalaciones en el municipio de Los Patios, aquí mismo, muy cerca. Eso es como decir Tario y San Cristóbal, acá en esta zona de Cúcuta, el norte de Santander. Sí, señor. Sí, Saludos a también, todos ellos. también está Pedro, arquero, amigo de aquel momento estaba en esa. Eder, que es preparador de arqueros. Un abrazo para todos. Sí, señor. Danilo, entonces, ya viviendo esa experiencia con esta escuela que te ha logrado abrir las puertas en Bogotá, en Colombia, y ya tú logrando poder llevar a tu novia, hoy en día a tu esposa, para emprender un camino como pareja, conviviendo, viviendo juntos, en Bogotá, con todas las dificultades y la complejidad que tiene ser emigrante. ¿Cómo empieza entonces a desarrollarse todo, finalizando el 2018 y arrancando el 2019? Eso fue un momento de mi vida en el cual siempre lo he dicho y bueno, siempre estoy agradecido al balón, ¿no? Que lo lleva a uno a muchos lugares y a estar tranquilo. En ese momento lo importante era poder trabajar en el fútbol. Sabemos que la migración espontánea o no sé si llamarla un poco obligada en cuanto a temas, porque hay gente que sufre más cosas que uno, ¿no? Pero la bendición fue poder trabajar en el fútbol, no desviar el camino para otras cosas por el hecho de conseguir dinero para poder comer y demás. Entonces, yo he estado muy tranquilo aquí, Carlos, en ese sentido, en el sentido interno, ¿no? Con las dificultades que tú dices, de ser extranjero, de que hoy el venezolano no es tan bien visto a la hora de ser extranjero, así tengas cosas, dinero, también hay cierto recelo, ¿no? Contra eso hay que luchar, no es fácil para vivir, ¿no? En el tema deportivo yo no he tenido problemas porque con el trabajo uno se defiende y ahí va para adelante y logra demostrar las cosas, ¿no? Pero en el tema social no he tenido problemas, pero en aquel momento pues era complejo conseguir donde alquilar, que te alquilen, que los papeles, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando ya logré esa estabilidad, se vino mi esposa, en ese momento mi novia, y logramos juntos pues salir adelante. Hoy estamos bastante bien. En ese entonces ella también empezó a trabajar, a ir poco a poco nosotros haciendo nuestro hogar, con la bendición de Dios, bastante felices. Y en el club donde estaba, empiezo dando 3 personalizados a la semana. Eso implicaba ganar mucho menos, estar otro tiempo libre tratando de hacer otras cosas, para seguir creciendo. Hasta que un día el dueño del club me dice que abrieron una sede en Chía.
no conocía a Chía, no sé dónde era, medio ya me sabía manejar en el transporte masivo de acá, que es el Transmilenio. Y yo le digo que sí, que donde él decida que yo esté, vamos a trabajar. Entonces agrega 2 días más a mi trabajo. Les gustó mucho lo que hacía en ese momento. Me dejan en esa sede los fines de semana, en la otra sede entre semana y me dejan encargado como entrenador de personalizados. Es decir, el club tenía la metodología de que 1 hora antes de empezar los entrenamientos con los grupos, los jugadores se les daba el servicio de trabajar cuestiones para mejorar, ¿no? Y yo estaba encargado de esa parte con otros entrenadores en ese momento y ahí fuimos dando el trabajo, haciendo cosas diferentes, tratando de la mejora, lo que hablábamos antes de la mejora individual, de la tecnificación. Sí. Les gustó mucho y lo fui desarrollando, lo fui desarrollando. En ese momento no era el sueldo muy bueno, pero fuimos mostrando el trabajo. Conocí Chía, llegar allá era complejo, no en el transporte, porque esta es una ciudad que tiene muy buenas cosas en ese sentido, pero no eran en la ciudad, sino eran un complejo residencial donde hay como 2000 casas. Entonces tú llegabas y Impresionante. tenías que caminar media hora, llegar a la cancha. Era dificultades de no conocer, pero bueno, lo disfruté mucho, aprendí mucho y ahí fue donde pude empezar a mostrar mi trabajo aquí en Colombia. Y se da el siguiente paso. Logra llegar a un equipo que tiene tal vez una de las mejores organizaciones a nivel de fútbol formativo en Colombia y en Bogotá, como lo es Fortaleza, de la mano del profe Barato, y se han dado cosas muy buenas en este último año para Danilo Chacón trabajando en esa estructura deportiva. Háblanos de esa experiencia, porque de Fortaleza salen y salen y salen jugadores al fútbol profesional colombiano de una manera bárbara. Ese equipo en los últimos 5 años 2 veces estuvo en la A y ha estado, como en la actualidad lo está, en la B, pero su principal objetivo es promocionar y sacar talentos al fútbol colombiano. Fortaleza se presentó, Carlos, en un momento en mi vida donde estaba con muchas incertidumbres. Yo dejo de trabajar en Clan, después de lo que te decía, de ser solo algunos días, terminé siendo el coordinador deportivo de la institución. Allí estaba bien, estaba cómodo, estaba trabajando, pero se presentaron dificultades, termina el trabajo, me quedo sin trabajo, sin empleo. Y bueno, en esa curiosidad empieza uno a tratar de generar contactos. Ya sabía de Fortaleza porque, como tú dices, es un club muy conocido aquí, que hace una labor muy grande en cuanto a la formación de jugadores. Pero en ese momento yo conocí a un amigo, de hecho es de San Cristóbal, que es preparador de arqueros allí. Bueno, él es de San Antonio, a John Becerra. Y Ajá. él me había comentado el club, cómo trabajaban, me había dicho que bueno, que ya estaban muchos entrenadores, de hecho siempre Fortaleza tiene más o menos 30 entrenadores, un poco más de categorías menores, y me presento con el coordinador en las canchas de Fortaleza. Él mira mi hoja de vida, mi currículum, y me dice, bueno, mañana tengo una prueba con una categoría donde me hace falta un entrenador. Fortaleza, como tú dices, es un club muy importante en categorías menores, trabaja muy bien, trabajamos muy bien allí en muchas cosas y es difícil entrar porque pues ya hay un número de entrenadores importante, ya hay un perfil donde tienes que tener ciertas características para laborar allí, pero yo siempre he contado con la bendición de Dios. En ese momento me presento, él me manda una prueba al día siguiente, yo voy con niños pequeños, tenía 7 años más o menos que no trabajaba con niños, con niños. Eh, Les gustó, dirigí la práctica y desde el día siguiente soy entrenador de Fortaleza. Arranqué dirigiendo niños de 8 años, hoy tengo 2 categorías. Es un club muy lindo para trabajar, es un monstruo que tú cuando estás afuera crees que es muy bueno, pero cuando estás adentro te das cuenta de las cosas importantísimas que hay un colegio, las instalaciones son de primer nivel, el club, el equipo profesional tiene jugadores formados allí. A mí que estoy trabajando con niños, me tratan prácticamente muy parecido al entrenador del fútbol profesional, tenemos contacto con él, es un club muy unido y que trabaja muy bien, creo que es un crecimiento para mi carrera. Ya he podido estar en torneos nacionales aquí en Colombia y bueno, lo Qué que yo bien. siempre digo, tratar de hacer nombre en el país
Pero bueno, hoy como te digo, este año tengo dos grupos, más responsabilidad y es lo que queremos para seguir creciendo. ¿Arrancaste con Fortaleza en qué fecha? Arranqué el año pasado en agosto, más o En menos, agosto. julio, sí. Ya vas para 9 meses, está cerca del año. Y todo bien. Y ahí con los chicos de esa categoría, ¿qué tipo de metodología estás empleando? ¿Qué tipo de estilo, de modelo de juego se realiza con los niños desde la edad más temprana? El club tiene una metodología muy clara, eso es algo que me ha gustado mucho. La metodología propia de Fortaleza, un club que tiene su manera de trabajar. Nombrabas ayer al profesor Barato, quien en su momento tenía la escuela CEIF, por eso se llama Fortaleza CEIF. De hecho, yo tengo mis dos grupos en los dos clubes en cuanto a competición, ¿no? Manejo Fortaleza y manejo Safe, que termina siendo lo mismo. Ellos tienen un proyecto hace muchos años muy bueno y tienen una metodología de trabajo excelente. Allí, en esas edades, se trabaja mucho el fútbol a la medida del niño, de Horse Wade, pero también hay una identidad propia del club, en la cual tienen sus principios para trabajar todos los aspectos del fútbol, pero también yo tengo una metodología propia en la cual he ido desarrollando desde hace mucho tiempo, que trata de englobar la formación del jugador completa, que no simplemente sea un jugador que pueda tener buena técnica o buena comprensión del juego, sino hay un montón de cosas que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, hoy logro juntar la metodología del club, que es muy buena, más lo que yo he ido haciendo y he ido trabajando, que en principio lo denomino como una manera de trabajar con un pensamiento táctico. Yo creo que desde muy temprana edad ya el jugador puede ir comprendiendo el juego, más allá que no termine jugando fútbol profesional, ¿no? Pero en eso me he enfocado mucho desde que arranqué en esto, eh, y he ido haciendo de la mano con toda la experiencia que uno va teniendo, los cursos, la universidad, lo de haber jugado, todo se va juntando. Pero creo que en las edades tempranas lo primero que hay que trabajar mucho es que el niño se divierta y que comprenda lo que hace. Después se desarrollan un montón de cosas en ese sentido. Tú eres fiel creyente de que más allá de la edad, estás con niños de 6 7 8 años. Es importante que el niño no solo se divierta en la cancha, no solo tenga un trabajo de tecnificación, sino que además vaya recibiendo información de la táctica, de temas de terminología, de la comprensión del juego, de qué trata un sistema de juego. ¿Eres partidario de que eso, más allá de la edad, siendo tan niño el futbolista, reciba esa información? Totalmente, totalmente. Creo que es algo que tiene que hacerse. Si bien es cierto, lo primero no es eso. Lo primero es que se divierta, que empiece a conocer su cuerpo, que conozca los rivales, que no tenga ese tema de sobrecargar su cabeza. Pero desde que arranqué me he dado cuenta que los niños son muy inteligentes. Hoy las generaciones tienen una capacidad intelectual muchísimo más grande de la que podíamos tener en su momento. Aquí en Bogotá pasa mucho eso porque la mayoría de los niños, bien sea en la educación pública o en la educación privada, tienen una buena educación. De hecho, esta semana estuvimos dando unas conferencias para Bolivia con mi amigo Daniel, que está allá, hablando del Sí. tema de las herramientas de la enseñanza de la táctica. Es mi manera de pensar, ¿no? No es una verdad absoluta. Todas las verdades en el fútbol son refutables. Pero yo creo que sí, Carlos, desde muy temprana edad hay que darle al jugador conceptos en su idioma. No le vamos a hablar de terminología táctica de fútbol profesional, sino con el idioma del niño. Pero sí es importante que ya empiece a conocer cosas. ¿Qué debo hacer después de pasar el balón? ¿Qué posición debo ocupar? Y también darle la posibilidad de que jueguen varias posiciones, de ataque y de defensa. Eso es lo que yo trato de buscar siempre en mi trabajo, ¿no? Que los chicos conozcan el juego y que tengan esa manera de interpretarlo. Después, si la pelota pega en el palo, sale, pega en el palo y entra, ya es otra cosa, ¿no? Pero sin dejar de lado que son niños, de no presionarlos, hay que disfrutar, hay que enseñarle a los padres que el niño disfrute y que ellos disfruten, pero sí busco eso, que interpreten y que después jueguen y se diviertan con el balón. El mejor juguete del mundo es el balón. Hay que tener eso claro. Comparto plenamente, Danilo, y me gusta la metodología que estás aplicando.
La verdad, me parece excepcional, que muy poco se emplea y muchas veces esto que estamos hablando de esa creencia de que eso debe ser aplicable para el futbolista más allá de la edad, siendo una categoría infantil de pronto de 6 7 8 9 años, muchas veces se ha vuelto muy tabú, ¿no? Y yo creo que sí hay que romperlo, porque estamos en tiempos modernos, en tiempos donde los niños verdaderamente uno se sorprende con la capacidad y la creatividad que tienen, la imaginación que tienen, es increíble. Hay mucha inteligencia que hay que despertarla en ellos, no importa la edad, no importa la edad, y ahí estamos totalmente de acuerdo. Danilo, ya el tiempo expira, mira cómo es impresionante. Bueno, usted tiene mucha habilidad también para hablar, eso es indudable, la experiencia de la radio se lo dio, sin duda, pero me parece que le hemos pasado muy bien, no sé cómo le habrá pasado a usted, y de verdad le agradezco, y entre tantas cosas lo felicito, y le deseo muchísimos éxitos en Colombia, porque sé que está sembrando para cosas importantes y para una carrera deportiva, una carrera como entrenador, que yo sé que va a tener muchísimos éxitos como hasta el momento, poco a poco lo vas logrando. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta hora, Danilo. No, no, gracias a ti. Gracias a ti, gracias por tus palabras, por el seguimiento que vienes haciendo a los entrenadores tachirenses, eh, por permitirnos contar nuestra historia en tu canal, que es tan bien conocido allí en el estado Táchira por la gente que sigue el fútbol. Colombia para mí es un escalón más, pero que termina siendo muchos escalones. Espero que siga siendo así. Mi meta es lo que hice en Venezuela, hacerlo acá y más, poder llegar al fútbol profesional, pero sin quemar etapas en el aprendizaje, en mostrar mi trabajo, en dejar huella donde uno está, hacer las cosas bien y dejar en alto lo que es el entrenador venezolano, y no solo el entrenador Carlos, sino el venezolano como persona, ¿no? Eso es lo que me he enfocado, estamos trabajando, estamos echando para adelante. Y bueno, muchísimas gracias, un saludo a toda la gente que se conectó, no logré ver todos, pero por ahí ve gente amiga, abrazos a todos. Gracias a ti, Danilo, la verdad. Feliz tarde, feliz noche y estamos en contacto. Danilo Chacón, entrenador tachirense que hace el gran camino y sigue desplegando todo su talento en el fútbol colombiano. Señores, nos vamos. Recuérdenlo, canal en YouTube. Carlos Roa comenta para esta y muchas otras.